Bueno, buenos días. Pues hoy conmemoramos 100 años del nacimiento de Charles Bukowski, un escritor entrañable para muchos de nosotros, pues para la literatura mundial, la literatura americana, tanto para angloparlantes como hispanohablantes. Y pues quiero darle la bienvenida a nombre de Kira Medios y Corporación Cultural Babilonia, con quien hemos emprendido una tarea de hacer todos los domingos a las 11:30 de la mañana una serie de eventos dedicados a la literatura, dedicados al arte, a la cultura, y pues con distintos invitados especiales. Hace una sesión antes, el domingo antepasado, tuvimos un evento se llamó de la pandemia y sus ficciones. Pues este evento estuvo coordinado por Catherine Pirela. Con Edgar pues tuvimos unos invitados muy especiales, un médico, un filósofo, un escritor y una persona especialista en ciencia ficción. Fue un evento muy agradable, lo pueden encontrar en el canal de Kira Medios en YouTube. Hoy pues vamos a dedicarle a Bukowski esta sesión en honor a sus 100 años de nacimiento. Quisimos contar con Pablo Estrada, quien lo ha estudiado muy bien, Camilo Roldán, un escritor estadounidense, colombo estadounidense, y pues contamos con Catherine por segunda vez en los eventos de Babilonia, Kira, con apoyo de la Silva. Nos acompañó la vez pasada Catherine. Y pues bueno, quiero que Catherine presente a los dos invitados que interlocutarán con ella sobre Bukowski, sobre su poesía, sobre la vida, sobre los chismes, sobre todas las controversias y los afectos que nos provoca este escritor estadounidense germánico. Entonces, pues Catherine, bienvenida, te doy la palabra para que presentes a Camilo y a Pablo, y bienvenidos todos a este evento y muchas gracias por estar acá. Vale, muchas gracias Esteban. Muchísimas gracias también a los panelistas por la invitación del día de hoy, por aceptar también nuestra invitación. De nombre mío, nombre personal, quiero dar gracias a Corporación Cultural Babilonia y a Kira Medios por la invitación del día de hoy. En el día de hoy pues voy a ser la moderadora en esta mesa. Estoy totalmente, digamos, agradecida y sorprendida por estar compartiendo esta mesa con especialistas e investigadores en la literatura alrededor del tema del Bukowski. Y pues nada, para poder hacer una abrebocas, vamos a dar, digamos, una abertura biográfica con respecto a los invitados. En el día de hoy, pues nos acompaña, como mencionaba Esteban, Pablo Estrada, quien es investigador en edición del Instituto Caro y Cuervo, es también gestor editorial de la Universidad Distrital y profesional en estudios literarios de la Universidad Nacional de Colombia. Su poemario El fuego en la herida fue publicado por la editorial El Perro y la Rana de Venezuela. También ha sido uno de los fundadores del movimiento negacionista, cofundador de la revista Aceite de Perro, conferencista, docente e invitado a diversos festivales literarios. Su tesis de grado fue sobre Charles Bukowski, por supuesto, y sobre quien también ha publicado un artículo y ha dirigido diferentes seminarios. Del otro lado, pues tenemos a Camilo Rondán. Camilo Rondán es poeta y traductor. Nació en Milwaukee, Estados Unidos. Estudió literatura en la Universidad Estatal de Nuevo México y realizó una maestría en creación literaria en Brooklyn College. Ha publicado en la revista Mátera y en el Alacrán en Colombia y en varias revistas norteamericanas. Su libro de poemas Dropout fue publicado en Ornithofer Press en el 2019, Tradujo al inglés el libro de María Paz Guerrero, Dios también es una perra, que próximamente será publicado en Nueva York. Y pues bueno, con esta invitación, con esta breve descripción de nuestros panelistas, damos iniciado este foro, este conversatorio que vamos a tener alrededor de Charles Bukowski. Como bien lo mencionaba Esteban, un día como hoy, en 1920, nace en Alemania Charles Bukowski, quien se muda a los años a Los Ángeles con su familia.
Digamos que existen ciertos contextos sociales y políticos Escúchame, alrededor. Catherine, discúlpame una interrupción. Contamos con Abel, entonces lo voy a poner en pantalla para que nos saludemos y lo puedas presentar. Escúchame la interrupción. Vale. Vale, entonces voy a hacer la invitación también a Abel, pues damos también el agradecimiento a Abel, quien se conectó en último momento, pero bueno, Abel es uno de nuestros invitados en el día de hoy. Para poder hacer una breve introducción sobre quién es Abel, voy a contarles que es un investigador de la literatura y traductor español, es becario de la Fulbright en la Universidad de Brown en Estados Unidos y un reconocido especialista en la obra de Charles Bukowski. Sobre él también se ha publicado artículos en inglés, español y catalán en importantes revistas culturales y académicas. Es también autor de una obra de Charles Bukowski, Kind of the Underground, quien lo ha editado y lo ha traducido también. Por otro lado, también ha traducido diferentes textos al español en la gran mayoría, los cuales son On Writing, On Cats, On Love and On Drinking. Los cuales son selecciones de Bukowski que incluyen poemas, cartas, novelas y diarios que escribieron totalmente inéditos en vida. También ha publicado las antologías, diferentes antologías como The Essential Bukowski y The Strong for the Living and the Dead. Su tesis doctoral en filología inglesa de la Universidad Autónoma en 2019 fue el título de esta tesis fue un estudio crítico del impacto de las pequeñas revistas y publicaciones de prensa en la carrera de Charles Bukowski de 1940 a 1969. Bueno, entonces nuevamente con la invitación y con la participación de Abel Brito, Pablo Estrada y Camilo Rondán, abrimos este foro, esta mesa redonda, quien estará, digamos, a cargo de mi orientación y moderación. Como mencionábamos anteriormente, en un día como hoy, en el 1920 en Alemania, nació Charles Bukowski, quien alrededor, después de los 2 años, de haber cumplido 2 años, se traslada a Estados Unidos, más exacto en Los Ángeles, California. A pesar de que fue un alemán y que toda su vida la dedicó en Estados Unidos, actualmente se le conoce como uno de los pioneros de la literatura estadounidense. Fue un hijo único, por supuesto, y digamos que varios de sus sucesos personales a nivel de su vida fueron tan trágicos que lo marcaron completamente, entre esos, la violencia que su padre ejercía, el acné que también desarrolló a nivel de su adolescencia y pues vivió prácticamente en un barrio obrero de una clase baja o media y pues todo a nivel de este contexto social y político que existía a través de la Segunda Guerra Mundial que se desarrolla en Estados Unidos con respecto a la Gran Depresión. También, digamos, cabe mencionar que Charles Bukowski nunca realmente terminó una carrera profesional, sino que simplemente se dedicó a estudiar 2 años de periodismo, literatura y arte en la Universidad de Los Ángeles, los cuales nunca terminó. Y pues finalmente, a partir de esto, la vida de Bukowski cambia completamente porque efectivamente desarrolla diferentes labores, entre esos ser editorial y ser escritor. Y pues bueno, haciendo este abrebocas, digamos, la vida de Bukowski de por sí fue inspirada, digamos, en su obra. Su obra de por sí fue muy directa, fue muy, como digámoslo, trágica, y por ende se convirtió el antihéroe de muchísimas personas quienes le han leído, quienes lo han estudiado y quienes han seguido, digamos, a pie de letra toda su obra. Teniendo en cuenta esto, pues a mí me gustaría abrir de pronto la primera pregunta de la ronda, de esta mesa redonda, y me gustaría de pronto preguntarles a ustedes, a los panelistas, ¿cuáles han sido de pronto, digamos, esas claves,
las cuales de pronto mantienen a Bukowski todavía vigente a pesar de los años, porque hoy se cumplen 100 años y han sido generaciones quienes lo han leído en diferentes ocasiones. Entonces, ¿qué es lo que lo hace tan importante? No sé, de pronto si Pablo quisieras empezar, después Camilo y por último Abel, podríamos ser. Sí, bueno, quiero darles un saludo a todos los que nos están viendo, a las personas que me acompañan como invitados, a Camilo, a Abel. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Sí, la idea que nos mueve es hacer un homenaje a Charles Bukowski y yo pienso que precisamente este evento busca un poco eso, es decir, revivir esa presencia que a veces uno da por sentado que es muy fuerte todavía, pero con conversaciones que he tenido, eso lo hablamos con Camilo, al parecer eso no es tan cierto. Bukowski se ha movido, particularmente en el último tiempo, entre dos puntos fundamentales o como entre dos puntos fuertes que son por un lado la cultura popular, es decir, ha sido un ícono casi de la cultura popular, particularmente a finales del siglo pasado, y también ha sido un referente literario por muchas razones. Una de las principales es lo prolífico que fue, lo prolífico que es su obra. Ya cuando Abel les hable, quizá les cuente acerca de, por ejemplo, la importancia que tuvo Bukowski, lo importante que fue su presencia en las revistas culturales, en las revistas underground, eh, y como también, otra cosa que me parece importante es cómo ha estado tomando un espacio en la academia, ¿sí? Es así como Abel es uno de estas personas, de estos estudiosos que desde la academia vienen eh, encontrándose con la obra de Charles Bukowski. Entonces, creo que están como esos dos referentes que, sin que uno eclipse al otro, sí creo que se han movido en momentos distintos. Entonces hubo un momento en que hubo un auge dentro de la cultura popular de la figura de Charles Bukowski. Al parecer en Estados Unidos fue mucho más en el momento de su vida, pero en otros lugares fue posterior o al mismo tiempo y luego se prolongó, como en el caso de Alemania, fue posterior. Pienso sobre todo en América Latina. Acá el influjo nos llegó desde España, eh, pero, pero muy entre las nuevas generaciones en América Latina sí es muy renombrado y parece que no ocurre tanto así en otros espacios. Y por otro lado, como les decía, como esta figura que, a pesar de que no perteneció a digamos, como al campo mismo, al sistema mismo literario en su momento, ha ido cobrando importancia en él. Vale, muchas gracias Pablo por tu intervención. Camilo, me gustaría de pronto que continuaras tú con la pregunta. ¿Cuáles claves crees tú que hace vigente en la actualidad Bukowski a nivel mundial? Sobre todo de pronto tú que vives en Estados Unidos, ¿tú cómo has visto este desarrollo de la literatura en Bukowski? Digamos, este auge en la cultura latino, digamos, norteamericana, ¿verdad? Bueno, pues Bukowski, yo creo que seguramente primero gracias por la invitación y gracias, es muy chévere ser acompañado por gente que realmente es tan experta en el tema. Yo la verdad no soy nunca fui un lector a lo profundo de Bukowski, pero
pero me parece que pues es interesante la pregunta en términos de que Bukowski me parece un poeta que de cierta manera tenía más, de lo que yo entiendo, tenía más éxito, por ejemplo, en Alemania que en los Estados Unidos en ciertos momentos, ¿no? Y en el presente ha sido alguien que digamos, su fama o su importancia para poetas jóvenes contemporáneos ha sido como eh, se ha ido declinando de cierta manera, pero digamos, él siempre fue un poeta como en el outside, un outsider, como desde afuera de la academia, de ciertas escuelas o grupos de poetas. Entonces no me sorprende que sigue siendo de cierta manera un poeta que tiene una posición como periférica al canon, digamos. Pero de cierta manera, y de eso de cierta manera es como la importancia de Bukowski en términos generales, es como su contribución a esta idea de como, digamos, una poesía de cierta manera como del novato, por decirlo de una manera como alguien que no tiene como un entrenamiento académico, que no, que no es aprobado por instituciones, que no es, digamos, cuando uno lo mira en comparación con otras poetas de la misma generación, por ejemplo, los poetas del New York School, que todos estudiaron en Harvard o algo así, es lo que da Bukowski, de cierta manera, es la imagen de una figura que puede operar desde la periferia y construir una obra sin tener que ser alguien que apela como a unos discursos críticos para justificar su obra. Y entonces eso me parece muy importante, digamos, para gente que quisiera escribir y no están en una posición para como ser apoyados por las estructuras oficiales de los discursos literarios, que haya como figuras que tan exitosas y tan visibles como Bukowski para presentar como ese ejemplo de alguien que, que lo hizo, como who made it, como diríamos, ¿no? Pues a mí me interesa también como este tema del manejo de las editoriales pequeñas, de las editoriales de las revistas underground, digamos, y creo que Abel puede hablar más de eso, ¿no? Vale, Camilo, muchísimas gracias por tu intervención. Por último, invitar a Abel de pronto a la reflexión también, ¿cuáles, digamos, claves crees tú que hacen vigente a Bukowski en la actualidad? ¿Qué es lo que lo ha mantenido tan vigente, tan frecuente entre los lectores, entre los críticos? Y pues bueno, tú que eres como, digamos, el más especialista entre nosotros, los reunidos acá, de pronto si nos podrías contar también tu experiencia, cómo ha sido también leerlo y traducirlo. Hola, ¿qué tal? No sé si se me oye. Sí, ok. Es que no. Vale. Si se me oye, pues sigo hablando, porque la verdad es que no estaba seguro de si se me oiría. Estoy usando el móvil y normalmente no lo uso para conexiones en directo, tipo la que estamos haciendo ahora. Muchas gracias por la invitación y a todos los presentes por participar y porque cualquier evento que se haga para promocionar y dar vida a lo que es la obra de Bukowski, para mí es un regalo y es más que bienvenida. Yo estoy aquí ahora en España, donde hoy día, pues, supongo que también en otros países, porque por lo que he podido ver por internet, pues hoy día en los diarios, en los periódicos y
y en muchos otros medios pues se está celebrando el centenario del nacimiento de Bukowski, unos con más, y de forma pues, con más fervor, con más pasión, otros de manera más neutral y otros con cierto tono crítico, porque siempre lo ha habido, lo cual es bueno, ¿no? Que cualquier autor, esté o no esté canonizado, tenga bueno, una parte del público que no termina de gustarle, ¿no? Ahí está siempre el equilibrio de las fuerzas de todo en la vida, ¿no? No solo en la literatura. Y bueno, en base a lo que han ido comentando para ir abriendo un poco boca, como se dice aquí, sobre lo que vendría a ser el por qué Bukowski permanece o sigue siendo vigente, hay varias consideraciones que yo puedo hacer que me vienen a la cabeza así rápido, porque son cosas que a bote pronto me pueden venir a la cabeza. Una de ellas es que hay que tener en cuenta que su obra, fundamentalmente, él es conocido a nivel global, mundial, no tanto por su poesía, sino como por su prosa. Lo cual es, como siempre, una paradoja, porque él fue eminentemente un poeta. Él escribió más de 5.000 poemas. Se dice pronto, 5.000 poemas, piénsenlo bien, son muchos poemas, 5.000. Él escribía a diario. Y decía que escribir para él era una enfermedad. De hecho, la última traducción que yo he hecho al español de uno de los libros que edité en inglés, porque lo va a publicar Anagrama, que Anagrama creo que se distribuye también en América Latina, si no me equivoco, se llama La enfermedad de escribir, que es un volumen de correspondencia inédita. Y en este volumen, pues, él habla de su pasión por escribir y él lo llama eso, la enfermedad de escribir. O sea que de forma muy gráfica, él decía, de forma divertida incluso, que si le cortasen las manos, él seguiría escribiendo con los pies. Eso explica un poco esa necesidad vital, ese impulso que no se puede detener para escribir, ¿no? Cuando te sale y ya te pueden poner los obstáculos que te pongan delante, que vas a seguir creando. Eso por un lado explica que era tremendamente prolífico, 5.000 poemas. Pero no sé si por desgracia, quizás sí, a él no se le conoce tanto por ese lado poético, sino más bien por su prosa. Y él empezó a hacerse famoso, como ya han apuntado aquí, un poquito primero en Europa, en Alemania, Francia, España también bastante, a finales de los años 70, por la traducción de algunos libros, uno de City Lights y otro de Black Flower Press. Uno de Mujeres, que es una novela en la que cuenta sus amoríos de forma bastante explícita, y otro era de relatos sacados del mundo de las revistas underground, de los periódicos underground, y eran relatos todos muy enfocados también a temas un poquito escabrosos, no siempre sexuales, pero muchos de ellos sí. Y la mezcla esta de, por un lado, el tema sexual, lo escabroso, pues bueno, siempre es una cosa que eso siempre ha atraído, ¿no? Pero justo en los años 70, cuando hubo también en Europa un poquito que todo esto se estaba abriendo, después de los años 60 en Estados Unidos, que ya había habido un poquito, en Europa llegó esto un poquito más tarde, y bueno, fue una de las figuras que, digamos, que pasó a tener más auge. De hecho, en los años 70, cuando él vino a Alemania a dar en el año 78 creo, fue a dar un recital, y el aforo era de 300 personas, estaba lleno y se quedó gente en la calle. Y el día anterior había ido Günter Grass, que es un grandísimo escritor, y creo que no había ni llenado la mitad del aforo. Quiero decir que eso también dice mucho de cómo la gente percibía su obra y cómo tenían ganas de ir a verlo, porque cuando sus recitales poéticos eran bastante divertidos, porque se emborrachaba, tenía trifulcas con el público, se insultaban, tiraba botellas. Bueno, era divertido, entonces era un espectáculo. Günter Grass, supongo que no estaba en sus recitales, supongo que era más serio, más académico, más contenido, y Bukowski era más de pasar un buen rato, ¿no? Aparte de dar la parte del recital, también de entretenerse, ¿no? Él siempre decía que toda literatura tiene que tener un carácter de que pueda entretener. Y eso es uno de los factores que también la hace muy vigente. Aparte de que hay que considerar también, pienso yo, que si uno lee su narrativa, tanto su poesía como su narrativa,
es bastante atemporal, como se dice en inglés, timeless. No hay muchísimas referencias, no hay excesivas referencias a cosas concretas, de momentos concretos de la historia. Hay, pero no abundan. Otros escritores siempre están hablando de lo que les pasa en ese momento, en la historia de la humanidad, referencias externas, culturales, sociales, históricas. En la obra de Bukowski todo eso escasea. Con lo cual uno puede leer sus poemas ahora o hace 50 años y son igual de atemporales. No tienen una fecha de caducidad. Y eso es muy importante para que la literatura se vuelva atemporal, es que no tenga fecha de caducidad. Y claro, cuando no hay muchas referencias externas a eso, ayuda a que tenga mayor duración en el tiempo y la fecha de caducidad se alargue en el tiempo o incluso no tenga. Y entonces, pues bueno, todas estas cosas que he ido comentando contribuyen a su vigencia, pero yo quiero resaltar eso, que fue en Europa, que vendió muchísimo, porque también hay que valorar qué es lo que hace que un autor, eso sería otro debate importante que se podría tener, qué es lo que se hace o qué es lo que hay que tener en cuenta para considerar que un autor sea importante o un autor entre o no entre en el canon, ¿no? Él se considera un outsider, que alguien que está fuera del canon establecido, pero a final de su vida, 71, 72 años, que tuvo una etapa muy prolífica porque le regalaron un ordenador, el primer ordenador que tuvo, un Mac, y se dio cuenta de que ya era muy prolífico con la máquina de escribir, pero se dio cuenta que con el ordenador podía ser el doble de prolífico, porque no se perdían los poemas, no tenía que volver a teclearlos, etcétera, etcétera. Todos los problemas que dan las máquinas de escribir no los tenía con el ordenador y era doblemente prolífico. Y empezó a escribir y tenía tanto que él mismo decía, me estoy quedando sin revistas, ya no hay revistas porque ya tengo el mercado saturado. Dice, ahora incluso, decía él, incluso me están aceptando las revistas académicas, ¿no? Y eso lo decía al final de su vida, porque al principio de su vida no lo habían aceptado las revistas académicas, salvo algún caso puntual, alguna en los años 50, otras en los años 60, pero muy pocas. Digamos, la mayor aceptación a nivel académico de su obra vino cuando él ya era muy grande, ya te digo, cuando tenía 70 y pico años, un poco antes de morir. Y él se reía y se mofaba de eso. Ahí dice, ahora, ¿no?, que me estoy a punto de morir, es cuando la academia empieza a aceptarme. A él le daba absolutamente igual la academia, no le importaba lo más mínimo. Él empezó en el mundo alternativo. Y también hay que remarcar, y esto es muy importante, yo creo que hay que decirlo bien alto y bien claro, él no fue un overnight success, ¿no? No se hizo famoso de la noche al día. Él tardó aproximadamente 35 años, se dice pronto y rápido, 35 años en empezar a tener un poco de fama. Fue una persona perseverante, constante, que escribía contra viento y marea, dijeran lo que dijeran los demás, pensaban lo que pensaban los demás. O sea, un auténtico autor que escribe en su espacio, que crea a diario, independientemente de lo que hay en el mundo externo. Y eso es lo que yo creo que también hace que un autor pues tenga mayor validez a nivel de pensar que pueda durar en el tiempo y que la gente se pueda identificar. Pero de todas maneras, no fue su faceta poética, ni mucho menos, sino su faceta de como autor de relatos, sobre todo un poquito escabrosos sexuales, por eso se le llamaba el Dirty Old Man, ¿no? Que en español se ha traducido como el viejo indecente, que no es la mejor traducción del mundo, también se le puede llamar viejo verde, que no es tampoco la mejor del mundo, pero se entiende mucho en España, no sé tanto en América Latina, porque siempre tenemos este problema de, conmigo se han enfadado mucho a veces a algunos lectores de Latinoamérica, porque yo hago traducciones españolas, más bien, entre comillas, castizas, todo y que yo no lo soy, porque yo soy de Canarias. Pero para las editoriales para las que trabajo me piden ese tipo de traducción y yo la hago. Pero hay vocablos y hay giros idiomáticos que aquí en España son normales, que en Latinoamérica pues, o no se entienden, o suenan mal, o no terminan de entrar bien, ¿no?, en el propio día a día de la existencia de un lector de Latinoamérica. Y alguna vez me han hecho comentarios, no solo con Bukowski, sino también con otros libros que he traducido, pero bueno, no se puede contentar a todo el mundo y uno hace lo que buenamente puede, pone toda su pasión y sus ganas, aún sabiendo que le pueden caer críticas por cosas como esta. Pero a lo que venía es que él tardó, eso es lo que decía, 35 años en realmente en asentarse y en llegar a saborear un poco las mieles del éxito. No fue ni mucho menos una cosa de un día para otro, y no fue por su poesía, sino fue por su parte de Dirty Old Man. Y él siempre decía, luego ya más tarde, es una pena
no lo decía tanto él, a él le daba un poco igual, lo decía más bien, por ejemplo, su mujer, ¿no? Linda Bukowski, a quien conocí varias veces, decía, es una pena que se le conozca tanto por esa faceta, ¿no? De viejo verde, de viejo indecente, de Dirty Old Man, cuando en realidad es a lo mejor un 3% de su producción poética, de su producción total, ¿no? Hay un 90% restante que no tiene nada que ver y que es una maravilla y que, bueno, de todas maneras, aunque él se diese a conocer y se hiciese famoso por su prosa, su Dirty Old Man persona en los años 70, su poesía empezó a venderse bastante bien. Y de hecho, cuando él se murió, esto me lo comentaba su editor de toda la vida, John Martin, que llevaba Black Sparrow Press, me dijo que con claridad que sus libros de poesía vendían decenas y decenas de miles de ejemplares cada libro cada año. A día de hoy, estamos en 2020, si uno mira el catálogo, esto es importante también, es una cosa que mucha gente no lo tiene en cuenta, pero es muy importante. Si uno mira el catálogo actual de los libros de Bukowski, todos sus libros, desde 1969, que se publicó el primero, hasta 2019, el último, esa franja de 50 años. Cuando digo libros me refiero a libros importantes. Él ya había publicado libros antes, pero eran lo que se viene a llamar chapbooks, ¿no? Pequeños libritos. O sea, el primer libro importante como poeta es del año 69. Y desde ese primer libro hasta el 2019, que fue el último que se ha sacado, en 50 años, todos esos libros, absolutamente todos, y hay, no los he contado porque ahora no me acuerdo, pero tranquilamente 40, 50 libros, entre poesía y ficción narrativa y prosa, todos, absolutamente todos, están disponibles y están, como se dice en inglés, in print. Es decir, que no es que uno lo vaya a buscar y no lo encuentre en una librería y tengas que ir a una biblioteca y pedirlo y es un libro que cuesta mucho encontrar y que está solo en algunos archivos. Eso sí que pasa con los chapbooks o con algunas cosas raras de él. Pero los libros importantes, esos 40, 50 libros importantes de poesía y narrativa, absolutamente todos, sin excepción, tú vas a una librería y si no lo tienen y lo piden, te lo traen en breve, porque están disponibles, o sea, están in print, no están descatalogados, sino que se pueden encontrar. Y eso dice también mucho de la vigencia de un autor, porque hay muchos autores famosos que sus libros primeros, de hace 20, 30 años, están descatalogadísimos, no se encuentran. Y uno tiene que ir a una biblioteca o tienes que pedirlos. En cambio, los de Bukowski, todos, absolutamente todos, a día de hoy, están disponibles en cualquier lugar que uno los quiera encontrar. Si no los tienen en una librería importante, basta pedirlos para que al día siguiente, al cabo de 2 días, los tengan, porque la editorial los sigue imprimiendo. ¿Por qué? Porque se sigue vendiendo. Entonces, yo hablaba una vez con el director general de Anagrama, Jorge Herralde, y una vez me comentaba que Bukowski nunca ha sido un bestseller para él en España. Se ha vendido bien, ¿no? Sobre todo en los primeros 2-3 años. En el año 77, 78 y 79 se vendió muy bien. Incluso a principios de los 80 un poquito, cuando salió la novela Mujeres traducida al español, que ya había salido en inglés 5 o 6 años antes. Pero él me dijo, él fue un bestseller en España, hablo de España, fue un bestseller durante un tiempo muy reducido. Luego ha sido siempre un steady seller, o sea, una persona que no vendes muchísimo, muchísimo, pero vendes de manera constante. Por eso todos los libros están disponibles y están en la imprenta. ¿Por qué? Porque aunque no venda grandísimas cantidades, vende lo suficiente como para que se mantenga vivo. Entonces, bueno, ahí está un poco la explicación de todo lo que he ido diciendo mezclado a la pregunta que me hacías. Vale, pues muchísimas gracias por los tres, tanto Pablo, Camilo y Abel por la intervención. Sin duda alguna, pues quedamos sorprendidos, pues estoy personalmente sorprendida con la intervención de cada uno de ustedes, he aprendido muchísimo y pues nada, con lo que nos mencionan tanto a mí como a los que nos ven en este momento, definitivamente Bukowski por diferentes razones sigue vigente digamos, nuestra narrativa y en nuestra crítica también literaria. Sin embargo, a nivel personal, tengo que decir que yo llegué a Bukowski fue por la narrativa, digamos, aquellos libros tan importantes en él. Personalmente yo amo La senda del perdedor. Sin embargo, después de unos tiempos, después de unos años, fue que yo me vine a enterar que Bukowski también hacía, digamos, poesía, hacía prosa. Y yo quedé totalmente sorprendida porque, pues,
digamos, a evaluar este tipo de poesía, pues era totalmente, digamos, directo, crudo, sin censura, totalmente lo que ustedes mencionan, diferentes aspectos alrededor de lo alcohólico, lo mujeriego, y pues todo eso lo hacía como totalmente carnal. Sin embargo, me gustaría que ahorita enfocáramos un poco más en esa poesía, en la poesía de Bukowski, qué tiene de importante esta poesía y qué tan común tiene esta poesía, digamos, con su narrativa. Me gustaría escucharlos a Pablo primeramente, después a Camilo y nuevamente a Abel. Bueno, pues sí, yo como muchas personas, conocí a Bukowski fue a través de la narrativa. Acá en Latinoamérica, por supuesto, el referente es Anagrama. A través de Anagrama conocimos a Bukowski. Luego, eh, como a finales de los 90, salió un libro, un pequeño librito que se llamaba 20 poemas, una pequeña antología, y, y ahí fue cuando yo descubrí como la poesía de Bukowski. Claro, cuando uno proviene de la lectura de la narrativa y se encuentra con la poesía, lo primero que hace es entablar esos lazos comunes. Es decir, en la poesía otra vez se reiteraban algunos de esos temas que Abel decía escabrosos, sí, digamos unas cosas escatológicas que tenían que ver con la sexualidad, con el alcoholismo, con las peleas, pero poco a poco uno iba abriéndose a un mundo. A mí, por ejemplo, eh, digamos que cuando leí una novela como Factotum, me parecía que ahí había toda una declaratoria de una ética eh, vital, ¿sí? Una posición crítica ante la sociedad y una posición también de reclamo de la individualidad, de la personalidad frente a cosas como el trabajo alienante o cosas como el consumo. Y eso también, digamos que una especie de beta filosófica, de beta reflexiva, de, de beta crítica, una especie de crítica social sin que tenga nada que ver con un compromiso programático, quiero decir, se refleja en su poesía. Es decir, uno se pierde en su narrativa, se pierde en todas estas aventuras casi picarescas, mientras que en la poesía hay un espacio de reflexión profunda. A mí me gustan mucho esas, ni siquiera son metáforas, sino son unos símiles, pero son de una fuerza, son de una contundencia que construye en su poesía Bukowski. Entonces, creo que yo diría que eso es como una diferencia fundamental o algo esencial de la poesía, y es ese grado de profundidad donde la sensibilidad, donde incluso la sensualidad por encima del erotismo eh, coge un mayor fuerza. Hay un poema que creo que se llama Confesión, que termina con una frase cliché, termina diciendo te amo, pero todo lo que hay antes es una profundidad, de una sinceridad, de una honestidad brutal. De, los poemas que también él dedicó a Jane, que fue como el amor de su vida, que murió, son a la vez descarnados, pero también de una sensibilidad muy profunda. Entonces, creo que eso es como lo que vi y valoro de la poesía, como el grado de profundidad, el grado de sinceridad, el grado de sensibilidad, ¿sí? La reflexión filosófica y la reflexión social que pueda llegar a tener, que es, que es distinta, al menos, a la narrativa. Muchas gracias, Pablo. Camilo, me gustaría de pronto que tú continuaras.
Eh, pues yo, es interesante, para mí yo también llegué a la obra de Bukowski a partir de las prosas de Notes of a Dirty Old Man, que yo estaba como en la universidad o algo y alguien me decía, no, marica, tienes que leer este libro, bla, 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 y entonces yo, sí, claro, y me pareció, me gustó en ese momento de la vida y, y leí como una parte de la poesía de él. Pero no fue hasta como ahorita que me invitaron a participar que revisité como la obra poética de Bukowski. Y es, para mí es interesante, se me resaltan ciertas cosas, pero siento que él, pues de primeras es, como decía Abel, son como 5.000 poemas. Entonces es como demasiada producción. Uno, ¿cómo se ubica dentro de esa obra? ¿Cómo es que dices como voy a leer este libro o ese libro? Especialmente si uno es, digamos, alguien que le gusta leer la poesía en general, quieres leer cosas distintas, no sé, ver muchas diferentes obras estéticas. Entonces uno no está como dispuesto a leer 5.000 poemas, ¿no? Entonces, es interesante. Entonces, a mí me parece que Bukowski es un autor, un poeta que depende de cómo la compilación de otros editores para crear como espacios navegables entre la obra de él, lo cual causa que uno solo está viendo ciertos momentos o ciertas especies de gestos que él hace dentro de su poesía, como leer 20 poemas sacados de 5.000 poemas, me parece que surge la pregunta como ¿cuál fue el criterio de esta selección y quién lo está haciendo? ¿Quién es el editor que está haciendo esta selección y cuáles son sus otros motivos como estéticos, no sé qué, para hacer esta selección? Pero sí, a mí me parece que la poesía de Bukowski tiene mucho que ver con esa cuestión de vitalidad y de cierta manera para mí él comparte mucho con sus contemporáneos de ese momento, digamos, yo veo ahí como la presencia de ciertos antecedentes como E. Cummings o de poetas como, digamos, Bukowski publica su primer libro en 1960. Ya para ese momento la poesía de los Beats y ese es un plaquete, creo, en 1960. No es un libro, sino que es una selección muy breve. Entonces ya para ese momento los poetas beats están muy reconocidos. Entonces yo creo que cierta como estrategia textual que surge de esa década, de la década 50, sí se ve reflexionada en la obra de Bukowski. Pero él no es, él no, él, obviamente su actitud frente a ciertas cosas como este rechazo al compromiso programático, como dice Pablo, es seguramente lo diferencia de como un poeta, digamos, como Ginsberg, aunque Ginsberg solo es un poeta beat y había mucha producción de otras obras que quizás serían más parecidos, como un poeta que se llamaba Bob Kaufman. Y quizá Bob Kaufman sí es comparable que tiene poemas comparables con lo de Bukowski. Lo interesante para mí, de cierta manera, es esa cuestión de como toda la época de producción de como 50, 60, es cuando surge, digamos, cosas como lo confesional, como Sylvia Plath, Robert Lowell, John Berryman, Anne Sexton, estos poetas que son más académicos, más East Coast, como de la costa este, etcétera. Pero tanto ellos como los beats, como aspectos de ciertos poetas asociados con el New York School, aunque menos, o los poetas que surgieron de Black Mountain, como bajo este profesor poeta Charles Olson, tiene mucho que ver como con este sentido de que hay una brecha entre como poeta y voz poética, como el narrador del poema, que es muy estrecho. Como digamos, uno dice, estoy leyendo a Sylvia Plath y aquí encuentro como algún sentido que esta es la vida de Sylvia Plath, que realmente estos son los sentimientos sinceros de Sylvia Plath, que no es que es algo
que de cierta manera es algo como nuevo en esa época. Y, y es interesante pensar eso para mí porque, digamos, en parte de lo confesional con John Berryman o algo, John Berryman busca expresar sentimientos no nobles, ¿no? Creo que hay una cosa que se olvida que es que por muchas décadas o siglos, no sé, como yo no soy tan experto en el tema, pero hay este concepto de como los sentimientos nobles, como el, el poeta debería hablar como de un concepto del amor noble, de como la responsabilidad a la sociedad o a Dios o no sé qué. Entonces, cuando surge el confesionalismo, es este sentido de que quiero escribir un poema que expresa un sentimiento como no noble, la envidia, la rabia, la lujuria. Y eso claro que se puede valorizar mucho en las obras de mujeres del momento de Sexton y Plath, que hablan de como la experiencia emocional de una mujer sometida a una situación como eh, pues que vive en una sociedad patriarcal, ¿no? Y cuáles son sus enfrentamientos con esa sociedad, con sus sueños, etcétera. Entonces Bukowski cae en lo mismo de cierta manera en la expresión en sus poemas de ciertos sentimientos como el rechazo a esos compromisos, como la vulgaridad, como la rabia, la borrachera desfrenada, es como una cosa que también como comparte ese momento histórico. Entonces para mí eso es interesante, pero otra cosa que yo quizá aquí propondría como un tema a Abel o a Pablo es el tema de la música en Bukowski, porque en revisitar la obra ahora, yo no había pensado mucho sobre eso, pero él era un man que le encantaba la música clásica. Entonces, digamos, obviamente hay una diferencia entre los autores y sus lectores. Y los lectores de Bukowski suelen ser gente que es como, sí, el rock and roll, la nostalgia por la década 70, 60, no sé qué, culturas pop de rebeldía, de contracultura, etcétera. Pero Bukowski era un man que le gustaba poner la radio y escuchar música clásica, música sinfónica. Y es curioso para mí también porque él señala, por ejemplo, ciertos compositores como Brahms, Hugo Wolf, no sé qué, estos compositores generalmente que son como compositores románticos. Entonces yo creo que en términos de la expresión de sentimiento en la obra de Bukowski, él también fue un man que quizá de cierta manera muy consciente de cómo se relacionaba a una historia de producción artística basada en como un concepto del valor de la expresión subjetiva. Eh, y eso me interesa porque de cierta manera Bukowski a veces se lee como un poeta que no tiene una propuesta, digamos, no tiene como como un programa estético súper definido. No es como un man que escribió, él sí escribió como una especie de manifiesto, pero era como una burla, ¿no? Burla de lo académico y no sé qué, pero no es un man que pertenece a un school, un colegio, un grupo de poetas, no es un man que escribió crítica literaria para como definir una posición cierta frente a cuestiones como de estética en relación a como filosofías de estética histórica, entonces, históricos teorías de filosofía, entonces de arte. Entonces es como, y es chévere, es interesante como pensar en esa relación. Para mí es interesante pensar en esa relación a la música y al pasado en la obra de Bukowski. Quizá Abel y Pablo pueden hablar más de eso. Vale, Camilo, muchísimas gracias por la intervención. Abel, me gustaría que continuaras y de pronto podrías también abordar la invitación que nos hace Camilo con respecto a la música y después escuchar a Pablo nuevamente. Vale.
Bueno, si nos podemos hablar de la música ahora, Camilo, que es una gran idea, creo que nos hará falta otro programa, porque era una de las grandes pasiones de Bukowski, la música clásica, como bien has dicho, y no solo a los románticos, también le gustaba muchísimo Mahler y le gustaban, sobre todo los alemanes, tenían preferencia, porque como él era alemán, no sé si había algo, pero su preferencia era sobre todo por los compositores alemanes. Y tiene muchísimos, sobre todo poemas, también algún relato, pero sobre todo muchísimos poemas en los que rinde homenaje, muy sentido, muy emotivo, casi más se le ve más emocionado a Bukowski hablando de sus compositores favoritos que de sus escritores favoritos. A los escritores les tenían, como decimos aquí en España, mucha tirria, mucha rabia, ¿no? En general, no todos, pero en general. Por lo menos a los contemporáneos, que es lo que suele pasar, ¿no? Pero bueno. En cambio, a los compositores musicales de todos los siglos, ¿no? Muchos románticos, como dices tú bien, pero también de otra índole, incluso más contemporáneos de principios de siglo y todo, él tenía una pasión, yo diría, desmedida por la música clásica y de hecho él siempre decía que él escribía con un vaso de vino, cuando bebía vino, cuando ya era mayor, de joven cerveza o whisky, con un vaso de alcohol, vamos a poner, y al lado con la radio roja, que era una radio roja, encendida siempre con la música clásica de fondo. Es decir, que la música clásica lo acompañó a él desde los primerísimos relatos que escribió cuando tenía 20 años hasta los últimos poemas que escribió poco antes de morir. Siempre con él iba la música clásica de la mano, de fondo, como background music. Era música para él, era en parte su musa, ¿no? También y la verdad que es un tema apasionante, emocionante, sobre todo para quienes disfruten más de la música clásica. Y tiene un poema muy conocido, muy famoso, que se llama A Radio with Gods, ¿no? Una radio con agallas. En español se tituló así el poema, creo, en el que cuenta que cada día se peleaba tenía la radio puesta, escribía, se peleaba con su mujer, cogía la radio, la tiraba por la ventana y se caía al suelo, ¿no? Y que cada día por la mañana cogía el marco de la ventana, lo llevaba al cristalero para que le pusiese un vidrio nuevo y al día siguiente lo mismo, que el cristalero siempre decía, ¿pero qué le pasa a este hombre? Que cada día viene con el vidrio roto, y era por la radio que la tiraba por la ventana cuando se enfadaba con su mujer. Y era la radio, la acompañaba, pero era también la música, ¿no? Es un poema muy bonito y muy divertido. Y respecto a lo que comentabas de que bueno, a lo mejor la gente que lea Bukowski a día de hoy, pues más bien escucha otro tipo de música, lo cual yo creo que en el 98% de los casos es completamente cierto. Muy poquita gente o muy pocos seguidores de Bukowski son también amantes de la música clásica, por lo menos los que yo conozco. Y como anécdota curiosa, les puedo contar algo que él relata en uno de sus diarios que escribió a final de su vida, que creo que lo puse en una de las antologías, no me acuerdo, la última creo, Drinking, y cuenta que que fue, ya él tenía 72 años y Bono es el líder del grupo U2, ¿no? U2. Y Bono, que es un gran admirador, ¿no? Hay muchos músicos, Tom Waits, Bono, yo qué sé, hay varios, ¿no? Que son admiradores de la obra de Bukowski. Había un concierto, U2 tocaba en algún lugar de Los Ángeles e invitaron a Charles Bukowski y a su mujer, a Linda, al concierto. Entonces, Bukowski es muy divertido como lo cuenta porque él va allí y lo que estaba hablando todo el rato es que esto es de U2, está muy bien, pero son unos vendidos, son del establishment. Todas sus canciones son anti-establishment, pero míralos aquí con 50.000 personas. Y hay un momento muy divertido para mí en el pequeño fragmento en el que el líder de la banda, del grupo, Bono, dice, y ahora, querido público, quiero dedicar este concierto al grandísimo Charles Bukowski. Y todo el mundo, vitoreando, gritando. Y Bukowski escribe, pero si no tienen ni idea de quién soy, no saben quién soy, porque en esa época ya no eran los años 70, eran los años 90, y la mayoría de la gente que estaba allí, con el público general de U2, seguramente no tenía ni idea de quién era Charles Bukowski. Ahí está la ironía de todo. Y bueno, volviendo, porque si no de la música nos puede llevar toda la vida, ¿eh? Solo quería dar ese par de pinceladas. En cuanto a la poesía de Bukowski, bueno, el tema primero que salió
que comentó un poquito, han comentado un poquito antes. Yo solo quería hacer, porque si no se haría también eterno, solo un par de cositas. Una es que para mí y para muchas personas, ¿no? Uno es que su poesía es una poesía, es como una, a mí me gusta decir, y él también lo dijo en alguna ocasión, es como una instantánea en el tiempo. O sea, como cuando coges una cámara y haces una foto, y tú das esa foto, se la das a alguien, ¿no? Él siempre dice, I'm recording reality, ¿no? Yo grabo lo que veo. Y yo siempre le digo de broma que él no usaba Photoshop, ¿no? Porque hoy día todos cogemos una foto, la ponemos en el ordenador y luego empezamos a quitar esta, poner lo otro, añadir, modificar, cambiar, para que quede bonita, ¿no? Y él hacía justo lo contrario. Era decir, yo hago la foto y la pongo tal cual sale. No añado, no quito. Ni quito lo bonito o lo feo, ni añado bonito, ni retoco, ni nada. Sino tal cual me sale el poema, tal cual se queda el poema. Por supuesto, eso tiene sus pros y sus contras. El pro es que, bueno, hay mucha cantidad, como decía antes, ¿no? Hablando con Camilo, ¿no? Que son 5.000 poemas, ¿cómo se hace, ¿no? El trabajo de elegir. Y la contra que tiene es que de esos 5.000 poemas, mucho no está, digamos, a la altura. Él mismo, con mucha sorna, decía que el 30% de lo que escribía era crap, basura, el 30% ok, y había un 20% que estaba bastante bien, ¿no? Como diciendo, yo escribo mucha, él decía a lot of shit, ¿no? Escribo mucha mierda. Y se reía porque es verdad, cuando tú escribes cada día 5 o 6 poemas, 5 o 6 poemas, 5 o 6 poemas, es imposible que escribas 5 o 6 obras maestras diarias, ¿no? Siempre hay para escribir algo bueno primero tienes que escribir mucha basura, ¿no? Es como un ejercicio. Y él era perfectamente consciente de que escribir un ejercicio y que de mucha cantidad algo salía bueno. Eso por un lado. Luego también quería comentar, apuntando un poco al tema que hablaba Camilo de las escuelas y los movimientos, que él y muchos críticos literarios lo han intentado encasillar aquí o allá. Y yo estoy de acuerdo con quienes dicen que él no pertenece a ningún movimiento concreto poético, ni los confessionals, ni los beats, mucho menos los beats. Los beats eran muy gregarios, mucho de buscar el aspecto social, de la limelight, de estar bajo los focos, la atención, la adulación. A Bukowski, claro que le gusta la adulación, como a cualquier otro escritor, no nos engañemos, a todos nos gusta la adulación. Pero a él le gustaba la adulación desde, como decía Dostoyevsky, desde el underground, desde bajo el suelo, ¿no? Luego están quienes le gustan la adulación encima del escenario, con los focos, ¿no? Que se te vea mucho, ¿no? Entonces son tipos de adulación diferentes. Y él era más tipo de Dostoyevsky. De hecho, uno de sus escritores favoritos era Dostoyevsky. Él, si hubiese que definirlo a Bukowski como poeta, más que pertenecer a ningún grupo, a ningún movimiento o corriente literaria, yo diría que él era como él mismo no, él no se definió así, pero hay quienes lo han definido así, como un lobo solitario, ¿vale? Un lobo solitario, como tantos otros que ha habido en la historia de la literatura, grandes lobos solitarios. Y cuando hablaba Bukowski de sus grandes influencias, muchos eran grandes lobos solitarios también, como el propio Walt Whitman, ¿no? Que él solo se forjó. Whitman hizo lo increíble cuando toda una sociedad que prohibía y ponía trabas a todo lo que fuese el mundo gay, y Whitman luchó contra todo eso prácticamente solo. Entonces era un lobo solitario. Y tantos lobos solitarios a quienes Bukowski admiraba, ¿no? Y muchos de los autores a quienes él admiraba eran, uno de sus mayores ídolos era Ezra Pound, que venía de, 40, 50 años antes, por lo menos la principal producción de Pound, ¿no? Cuando era modernista, imagista, incluso vorticista, en esa época que Pound era también muy prolífico, muy creativo, antes de que acabase en Italia, en la cárcel y todo esto. Y entonces a Bukowski le encantaba la obra de Ezra Pound, y le gustaban también muchos otros autores, o Céline en Francia, ¿no? Que también era otro lobo solitario, o Knut Hamsun en Noruega, otro lobo solitario. Él se identificaba con estos autores, para nada con los beats. Le gustaba la obra de Ginsberg, sí, le gustaba Howl y le gustaba Kaddish un poquito, pero bueno, un poco más. O sea, no era muy dado a poner flores a sus contemporáneos, cosa que también muchos otros autores hacen, ¿eh? No tiene nada de raro eso. Entonces, pues bueno, entre que el tema de Bukowski podría decir que su poesía podía verse como una instantánea, clara y diáfana, sin añadidos, sin Photoshop,
Y eso a la gente le gusta también, se puede sentir identificada, porque ven que cuando tú lees algo y te identificas porque es claro, es transparente y no hay modificaciones y no hay florituras innecesarias, ¿no? Sino es lo que es, lo que estás viendo. Si lo que estás viendo es complejo, pues es complejo. Pero si lo que estás viendo es sencillo, pues es sencillo, no hay que darle más vueltas, ¿no? Y a los autores y a los poetas les gusta mucho complicar lo sencillo. Y él venía a decir, no compliquemos lo que es sencillo, dejémoslo claro, como si uno estuviese tendiendo una prenda de ropa en la line, ¿no? La line es como la cuerda donde uno tiende la ropa, ¿no? Tiende la ropa y deja que se seque la ropa, ¿no? No hagas nada más, ¿no? Deja que el sol haga su trabajo, deja que el viento haga su trabajo, todo haga su trabajo, pero tú no lo hagas tú. Tú simplemente cuelga la prenda de ropa. Ese es el trabajo en parte del poeta, ¿no? O del autor, su visión. Evidentemente, los académicos de esto se ríen y se mofan, y lo llamaban a Bukowski un ignorante y lo llamaban el Shakespeare de las alcantarillas, ¿no? O muchas otras cosas, ¿no? Se mofaban de él. Aunque hay algunos académicos que valoran su obra y tienen en cuenta, pero siempre es los académicos valoran la obra de Bukowski como algo menor. O sea, lo pueden valorar, pero algo menor, no algo importante y algo que tenga mucho peso. Y nada, pues eso básicamente era lo que quería decir sobre la poesía y un pequeño apunte final, porque si no me como aquí yo 4 horas, respecto a lo que decía Camilo del tema de cómo seleccionar, ¿no? Un libro de 20 poemitas sacados de 5.000, ¿qué valor tiene eso? ¿Cómo representa eso la obra de Bukowski? Como dice él, no voy a leer ahora los 50 libros que están en imprenta para tener una idea de quién es muy complicado. ¿Quién tiene tiempo para leerse 5.000 poemas, ¿no? Entonces, claro, el tema de la edición en el mundo de Bukowski es muy, muy importante y solo quería comentar muy brevemente lo que pasó cuando él estaba vivo. No voy a hablar de cuando estaba muerto porque ya eso sería otro capítulo, otro programa. Pero de lo que pasó cuando él estaba vivo. Bukowski jamás, de los jamases, seleccionó ni uno solo de los poemas que apareció en sus libros. Ni un solo relato de lo que apareció en sus libros. Ni uno. Él siempre decía, estoy demasiado ocupado, escribiendo algo nuevo cada día, como para encima ponerme a repasar lo que escribí hace 4 años, hace 3 años, hace 20 años, retocarlo, mirarlo, volver a tocar, decir me gusta, no me gusta. Entonces él confiaba plenamente en sus editores, ya fuese en Black Sparrow Press, que era John Martin, o en Lawrence Ferlinghetti en City Lights. Entonces él confiaba en ellos hacían la selección, ellos se leían todo el material, en esa época todavía no había 5.000 poemas, a lo mejor había pues 2.000, que ya son muchos, y ellos hacían una criba y elegían los poemas, pero Bukowski no elegía ninguno, no decía, hey, este me gusta, este no me gusta, él le llegaban the proofs, le llegaban las galeradas, las leía y las daba por buenas. Y no decía, no, quita este poema, añade este otro. No, él dejaba todo en manos de los editores. Por lo tanto, todos los libros que nosotros leemos, de los libros que él escribió en vida, muy importante. Después la cosa cambió, pero en vida, absolutamente todos, ni uno solo lo eligió él. Los escribió todos, pero la selección fue de parte de los poemas y los relatos. La selección fue única y exclusivamente e íntegramente de los editores. Y esto es importante saberlo porque el orden de los poemas, la temática de los poemas que aparecen en sus libros no es cosa de Bukowski. Él escribía y se olvidaba de los poemas, básicamente. Muchos los escribía borracho. Él escribía el poema, pasaba al siguiente poema, escribía otros 5, 6, 7, 8, los que fuesen por noche, al día siguiente otro tanto, y se olvidaba completamente y no se acordaba para nada. No se sabía ninguno de sus poemas de memoria. Y a veces se leía un poema al cabo de 30 años y decía, hombre, este no está mal. Se sorprendía a sí mismo, como diciendo, no, esto lo he escrito yo. No me acordaba. Quiero decir que alguien que no es tan prolífico no tiene tiempo de estar dedicándose a tareas de edición. Vale, a ver, muchas gracias, Pablo. De pronto, no sé si te gustaría abordar también la invitación de Camilo de hacer, digamos, la relación entre la literatura y la música que solía escuchar. Bueno, sí, es que como decía Abel, ese es un tema muy amplio. Creo que lo que se ha dicho que me parece interesante repetirlo es la idea de que primero muchos de los lectores de Bukowski desconocen esa faceta, no comparten ese gusto. También, digamos que tiene un valor, pensaba en
estas antologías un poco temáticas que ha hecho Abel, como que algunas son inesperadas. A mí esta de los gatos me pareció un poco inesperada, pero también es enriquecedora. Eh, y claro, yo creo que haría falta esa antología de la música, presente en la poesía de Bukowski. Y, y nada, simplemente quería decir que yo hago el ejercicio, yo he hecho el ejercicio de, de poner la música que refiere Bukowski y sí se produce una sensación bien particular, se experimenta algo distinto y también me gusta como esos héroes y villanos, esas leyendas, esos mitos que construyen en los poemas Bukowski con esos personajes favoritos, bien sea para un poco denigrarlos o destruir esa imagen que proyectaban o para construir un mito, ¿sí? Entonces eso me gusta y está muy presente en sus retratos de compositores de música clásica. Yo quería aprovechar porque ya Abel nos adelantaba un poco de una inquietud que me surgía a mí que tenía que ver con el hecho de cuál es la mirada que tiene que desde la academia hay por Bukowski. Y yo también cuando estábamos organizando esto, yo les decía que para mí era fundamental que en esa relación con Bukowski tuvieran como un, una, un poema, un poema favorito, un poema que resultara entrañable o que resultara de un gran sentido para cada uno. Entonces, yo quisiera como invitarlos a Camilo y a Abel a hacer lectura de uno o dos poemas que consideren que son para cada uno significativos. ¿Sí? A mí me gustaría que Abel nos compartiera uno de los poemas un par o uno de los poemas que él ha traducido, que para él resulte fundamental. Entonces, no sé si quieran seguir con esto. Sí, yo incluso estaba a punto también de hacer la invitación, como porque evidentemente muchos de ustedes lo han traducido, en especial Camilo y en especial Abel, a diferentes idiomas y pues me parecería de pronto tomar la oportunidad que nos hace Pablo en esta ocasión de que nos quieran leer a nosotros y a quienes las personas que nos ven en este momento algún poema, sea en idioma original, en español, en inglés, como ustedes quieran y de pronto, no sé, cualquier de pronto reflexión que les gustaría compartir con respecto al texto a quienes nos observan. No sé si de pronto quisieras comenzar tú, Camilo, o Abel, de pronto, o Pablo, como quieran. Yo les leo pues un par de poemas breves que eran sobre la esposa, for Jane, que me parecían muy lindos, pero solo los tengo en inglés, no sé, no los tengo en español, entonces, pues yo leí Bukowski en inglés, no he leído realmente las traducciones de su obra en español, he leído como un par de cosas que me compartió Pablo por internet, pero entonces yo les puedo leer un poema en inglés, Sí, si les dale. interesa, ¿sí? Ok. For Jane, with all the love I had, which was not enough. I pick up the skirt, I pick up the sparkling beads in black, this thing that once moved around flesh, and I call God a liar. I say anything that moved like that or knew my name could never die in the common verity of dying, and I pick up her lovely dress, all her loveliness gone, and I speak to all the gods, Jewish gods, Christ gods,
chips of blinking things, idols, pills, bread, fathoms, risks, knowledgeable surrender, rats in the gravy of two gone quite mad, without a chance, hummingbird knowledge, hummingbird chance. I lean upon this, I lean on all of this, and I know her dress upon my arm, but they will not give her back to me. Y otro que sigue en el libro que tengo, que también es For Jane. 225 days under grass, and you know more than I. They have long taken your blood. You are a dry stick in a basket. Is this how it works? In this room, the hours of love still make shadows. When you left, you took almost everything. I kneel in the nights before tigers that will not let me be. What you were will not happen again. The tigers have found me, and I do not care. Si les parece, yo aquí encontré en el libro de Abel, en Bukowski Esencial, la traducción de pues ese par de poemas, que además son cortos, son muy sentidos, son muy bonitos. Entonces, si les parece, voy a leer la traducción de ese par de poemas que nos acaba de compartir Camilo. Sí, por favor. Para Jane, bueno, para Jane con todo mi amor, que no bastó. Cojo la falda, cojo el collar de cuentas negras, relucientes, esa cosa que antes respiraba alrededor de la carne, y llamo a Dios mentiroso. Digo que todo lo que respirase, así o me conociese, jamás moriría, como mueren los mortales. Y cojo su precioso vestido, ya sin su hermosura, y le hablo a todos los dioses, dioses judíos, dioses cristianos, fragmentos de cosas parpadeantes, ídolos, pastillas, pan, fantasías, riesgos, rendición sensata, ratas en la salsa de dos pirados, sin esperanza, sabiduría de colibrí, esperanza de colibrí. Me inclino sobre esto, me inclino sobre todo esto, y lo sé, el vestido en el brazo, pero no me la devolverán. Y para Jane, 225 días bajo tierra, y sabes más que yo. Hace ya mucho que se te llevaron. Eres un palo seco en un cesto. ¿Así son las cosas? En esta habitación las horas de amor todavía arrojan sombras. Cuando te fuiste, te lo llevaste casi todo. Me arrodillo por las noches, antes tigres que no me dejarán tranquilo. Lo que fuiste no volverá a suceder. Los tigres han dado conmigo y no me importa. Camilo, Pablo, muchas gracias. Abel, de pronto tú, si quisieras de pronto también leernos algún poema que hayas traducido. Sí. Bueno, yo voy a leer uno de los más antiguos primero, que se llama La tragedia de las hojas, que es uno de los más famosos de él, de su primera etapa. Y que a mí me gusta también. Y es ese poema, uno de los poemas que él leyó de mayor, cuando en una entrevista que le hicieron cuando estaban rodando la película Barfly. Barbra Schroeder estaba rodando la película Barfly y no tenían dinero. Y para conseguir más dinero rodó un documental grabando a Bukowski en su casa, haciéndole preguntas y bueno, y que se publicó el documental que se llamaba The Bukowski Tapes. Y en ese documental, él lee ese poema, La tragedia de las hojas, y cuando termina de leerlo dice, hombre, no está tan mal este poema, ¿eh? Lo había escrito como hacía 30 años antes, ni se acordaba de ese poema prácticamente, porque lo va leyendo, no se lo sabe de memoria. Es importante, ¿eh? Muchos poetas, sobre todo los poetas que son, vamos a decirlo así, menos prolíficos, tienen tendencia, algunos, a memorizar gran parte de su poemario, ¿no? Entonces luego ellos recitan y lo saben de memoria, no tienen que mirar nada. El Bukowski siempre los lee porque no se acuerda ni de un triste verso, se acuerda de él. Bueno, yo lo voy a leer
Creo que es un buen poema y aunque lo escribió en el año, creo que en el año 59 o algo así, cuando él era relativamente joven, nuestra edad más o menos, cuando él lo leía él es mayor, ¿no? Cuando leí, me refiero en el documental. Y dice así el poema. Se titula La tragedia de las hojas. Me desperté y todo estaba seco, los helechos muertos, las plantas en macetas, amarillentas. Mi mujer se había largado y las botellas vacías me rodeaban como cadáveres desangrados, inútiles. Pero el sol seguía brillando y la nota de la casera, apergaminada, se coló sin esfuerzo. Lo que hacía falta era un comediante a la antigua usanza, un bufón que bromease sobre lo absurdo del dolor. El dolor es absurdo porque existe, nada más. Me afeité con esmero, con una cuchilla usada. Había sido joven, decían, que un genio. Pero esa es la tragedia de las hojas, los helechos muertos, las plantas muertas. Y llegué al pasillo oscuro donde la casera me esperaba maldiciente y resuelta, mandándome a la mierda mientras agitaba los brazos gordos y sudorosos y me pedía a gritos el alquiler, porque el mundo nos había fallado a los dos. Ese es el primero, muy típico de su época joven, cuando vivía en las pensiones de mala muerte, no tenía dinero, no podía pagar la casera, la típica casera que le echa la bronca, que le grita, pero de fondo lo bonito del poema es cuando dicen, ¿no?, que los dos, el mundo le ha fallado a los dos, ¿no? No solo a él o no solo a ella, sino a los dos. Y es interesante cuando dice lo de había sido joven, ¿no? Decían como un genio, porque cuando él era muy joven escribía, sus amigos en las borracheras le decían que era un genio. Hay mucho humor negro en la obra de Bukowski, también en la poesía, y como bien decía antes, sería una temática interesante para si se hiciese otro libro temático, uno sobre la música sería muy interesante, la verdad que desde luego que valdría la pena, y otro sobre el humor. Yo creo que es esencial, el humor es esencial. Él era el primero que decía que, creo que lo dije antes, ¿no?, que la poesía tiene que entretener, pero también tiene que haber humor. Sin humor, la vida no tiene tanto sentido, por lo menos para él, ¿no? Y yo lo comparto plenamente. Y en todos sus poemas, por mucho que sean serios, siempre hay un toque de humor. Bueno, voy a leer unos segundos, que es un pelín más largo, o sea que por favor tengan un poquito de paciencia, son 2 páginas, creo, o 2 y media. Y es el que cierra el libro que estabas mencionando antes, Pablo, el libro que se llama Bukowski Esencial, y el poema se llama The Crunch en inglés, que es muy difícil de traducir esa palabra, en el sentido del poema, y yo le puse la hora de la verdad, pero porque es una expresión española, pero puede ser que en Latinoamérica ustedes usan otra expresión, para decir The Crunch. Yo con eso soy bastante comprensivo y admito críticas sobre la traducción porque sé que allí se dice diferente que aquí y, bueno, se hace lo que se puede. Bueno, leo el poema. La hora de la verdad. Demasiado, demasiado poco. Demasiado gordos, demasiado flacos, o nadie. Risas o lágrimas. Enemigos, amantes. Desconocidos con caras, con cabeza de chincheta. Ejércitos recorriendo calles ensangrentadas, blandiendo botellas de vino, asestando bayonetazos a vírgenes y follándoselas. O un anciano en un cuartucho con una fotografía de Marilyn Monroe. La soledad de este mundo es tan inmensa que se ve en el lento movimiento de las manecillas del reloj. Gente tan hastiada, mutilada por el amor o su ausencia. La gente no es buena con los demás. Los ricos no son buenos con los ricos. Los pobres no son buenos con los pobres. Tenemos miedo. El sistema educativo nos dice que triunfaremos por todo lo alto, pero no nos cuenta nada sobre las cloacas, ni los suicidios, ni sobre el miedo de una persona con el corazón roto, sola, sin que la toquen, sin que le hablen, regando una planta. La gente no es buena con los demás. La gente no es buena con los demás. La gente no es buena con los demás. Supongo que nunca lo será. Tampoco es que lo pida, pero a veces pienso en ello. Los avalorios se balancearán. Las nubes nublarán.
y el asesino decapitará al niño como si devorase un cucurucho de un mordisco. Demasiado, demasiado poco. Demasiado gordos, demasiado flacos, o nadie. Más enemigos que amantes. La gente no es buena con los demás. Si lo fuera, tal vez nuestras muertes no serían tan tristes. Mientras, observo a las jóvenes brotes, flores de esperanza. Tiene que haber un modo. Sí, tiene que haber un modo que no se nos ha ocurrido. ¿Quién me ha dado este cerebro? Clama, exige, dice que no todo está perdido. No dirá no. Y ahí acaba el poema. Cuando acaba, es importante, porque claro, lo estoy leyendo, cuando dice no dirá no, ese no final va entre comillas. Es como si el cerebro hablase y dice que no. Y este poema yo lo puse al final de en la versión inglesa, en la española, lo puse al final para cerrar el libro, pero bueno, en la inglesa es igual, cierra la colección, por varios motivos, pero uno, y me gustaría decirlo rápidamente, uno es que siempre se ha dicho que, bueno, no siempre, pero mucha gente lo ha dicho, que Bukowski tiene este lado, que lo tiene, es cierto, este lado misántropo, este lado nihilista, de negación de las cosas bonitas de la vida, etcétera, 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 y que su obra y su poemario en concreto refleja mucho esto. Y es cierto, eso no lo voy a negar, una gran parte de la obra de Bukowski tiene ese toque. Pero hay otra parte, igual que no solo fue el Un Dirty Old Man, sino que hay muchas otras cosas, no solo su obra fue nihilista o negacionista, sino que hay una gran parte de su obra que, usando el cliché, ya sé que es un cliché muy manido, viene a decir que al final del túnel hay luz. Y este es uno de estos poemas, ¿no? En el que él se pregunta, que sí, la gente no es buena, etcétera, etcétera, pero dice, ahí están los jóvenes, son brotes de esperanza, ¿no? Y este cerebro que tengo dentro de mí, que no sé por qué está dentro de mí este cerebro, no dirá que no. O sea, es una forma, aún usando terminología negativa, lo que está haciendo es afirmando la existencia de la vida. Y tiene algún otro poema aquí en este libro, que también son de tono así un poquito más positivos y más de demostrar que no todo es negativo, que no todo es siempre pues caos, desastre y las cosas peores que se nos puedan ocurrir, o que a veces él mismo habla en sus poemas, ¿no? Sino que también hay un lado, no voy a decir que ahora no nos vamos a quedar con la idea de que Bukowski era un escritor de la vida en rosa, etcétera, etcétera, ni muchísimo menos, pero sí que hay unos cuantos poemas y no me atrevería a decir que probablemente más de 50, 60, rondando los 100, en los que hay una afirmación vital e importante de la vida en sentido positivo, no en sentido negativo, sino en sentido positivo. Y eso es importante también, yo creo que hay que recalcarlo y remarcarlo, de que a pesar de todo lo que se puede decir sobre él, y de que si era un mujeriego, que si era un machista, que si era eso, un nihilista, desencantado con la vida, etcétera, 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 hay una parte de su obra en la que él exalta lo positivo de la vida. Y bueno, esos son los dos poemas que quería leer. Vale, muchas gracias también, Abel, Camilo, Pablo, por la lectura de poemas. Voy a aprovechar este espacio para mandar un saludo a quienes nos acompañan todavía: Alan Aguirre, Daniela Ángel, Gis París, Larry Mejía, Bobby Cruz, Andrés Borrero y todos los amigos de Kira y Babilonia. Llevamos ya una hora pasada más o menos discutiendo alrededor de Bukowski. Definitivamente una hora y no es mucho, o sea, llevamos muchísimo tiempo y creo que falta todavía mucho por abordar. Sin embargo, el tiempo es tan escaso y pues esperemos que tengamos la invitación próximamente para tenerlos a ustedes nuevamente discutiendo alrededor de Bukowski. Definitivamente el tiempo se pasa volando y pues 5.000 poemas no nos alcanzan para leer 2 horas, efectivamente. Bueno, pues en este espacio quisiera aprovechar de pronto la invitación y la presencia de Abel para hacer una especial pregunta y retomando pues mucho de lo que ustedes vienen discutiendo. Efectivamente, digamos, esto alrededor de la música es algo sorprendente para mí porque pues personalmente no lo reconocía, no sabía que también uno de los hobbies alrededor de Bukowski, aparte de las mujeres, la bebida y las carreras de los caballos, era también la música. Y pues agradecerles de pronto también esta discusión alrededor de esto. Y pues bueno, aprovechando, Abel, quisiera de pronto preguntarte
cómo era este padre de familia, porque efectivamente saben que después de un tiempo, a pesar de todas estas relaciones que tenía Bukowski, digamos, sus relaciones sexuales y toda esa literatura alrededor totalmente explícita sexual, y que mucha gente le ha criticado por ser un machista, por ser un misógino, ¿cómo era este padre de familia? Si realmente lo era, ¿qué tan repuntó repercusión que él tuvo en su niñez a raíz de la violencia que su padre ejercía contra él, pegándole con esta correa especial para afilar digamos, la cuchilla para afeitar? ¿Cómo era de pronto esta relación? Tú que eras más cercano digamos, a la esposa de Bukowski, a este vínculo familiar, ¿cómo era este padre de familia? Que si él realmente lo era, ¿qué tienes tú para contarnos de pronto esta etapa desconocida que desconocemos que no sabemos de Bukowski? Gracias por la pregunta, es una pregunta interesante, es un tema del que no se suele hablar mucho. Y si no les importa, te voy a responder, estoy buscándolo, te voy a responder con un poema. Bueno, estaba buscando uno, pero he encontrado otro que también sirve. También está en Esencial Bukowski, es que hay otro, pero está en otro libro, y no me acuerdo, tendría que buscarlo y da igual. Te leo uno que creo que puede responder en parte a tu pregunta, y luego, si quieres, elaboro un poquito más. Se llama Poema de amor para Marina. Marina es su hija. Mi hija tiene 8 años y ya tiene edad para saber de todo un poco. Así que me relajo a su lado y oigo algunas cosas asombrosas sobre el sexo, la vida en general y en particular. Suele ser fácil, salvo que fui padre cuando la mayoría de los hombres son abuelos. Siempre llego tarde a todo. Y me estiro sobre la hierba y la arena y arranca varios dientes de león y me los ponen en el pelo mientras la brisa marina me adormece. Me despierto, me sacudo, digo, ¿pero qué coño pasa? Y me caen flores por los ojos y la nariz y los labios. Las aparto y se sienta encima de mí riéndose sin parar. Hija, para bien o para mal, te quiero. Solo que a veces me comporto como si no existieras. Pero es que ha habido peleas con mujeres, notas en las cómodas, trabajos en fábricas, pinchazos en Compton a las 3 de la mañana, todo lo que impide que nos conozcamos mejor y cosas peores. Gracias por las flores. Y ese es uno de los poemas que sale aquí. Y tiene varios que dedica a lo largo de su carrera a su hija. Él tuvo a Marina con una poetisa que murió hace unos años, que se llamaba Frances. A ella le gustaba llamarse a sí misma Frances, se cambió el nombre. Y tuvieron una relación turbulenta, como no podía ser de otro modo, y de esa relación turbulenta nació Marina. Ella, la madre era bastante mayor, tenía 40 y, para la época me refiero, años 60, tenía 42 o 40, y Bukowski también tenía 43 años, por ahí estaba la cosa. Entonces quiero decir que fue, como él dice en el poema, llegó tarde a todo. La madre también en este caso, y estuvieron juntos no mucho más tiempo y se separaron. Y la hija, básicamente, Marina, se quedó con su madre. Él la veía a menudo, hay muchas fotos de ellos juntos, pero la educación básica y principal la tuvo con su madre, con Frances, a quien tuve la suerte de conocer hace muchos años y hablar. También conozco a Marina, de hecho está en su casa hace un par de años, ella vive cerca de San Francisco, cerca de Berkeley, y tiene a su hija Clara y vive con a su otro hijo mayor que ya está en la universidad, y bueno, tiene su vida allí, ya tiene su... ella no está fuera del mundo de Bukowski, el mundo bukowskiano, pero quien ha heredado todo el legado de Bukowski ha sido su mujer, Linda. Por lo tanto, la que, digamos, como se dice en España, lleva el cotarro, la que maneja los hilos, es Linda y no es tanto Marina. Pero Marina, yo tengo que decir que es una persona muy dulce, excepcional, down to earth, muy, muy terrenal, no está, ¿sabes? No está en las nubes, no tiene el ego henchido o por ahí porque su padre es Bukowski, sino todo lo contrario, es súper humilde, muy, muy, muy cercana. Es una persona maravillosa cuando uno la conoce, muy simpática, muy agradable, y pasar tiempo con ella
si alguno tiene alguna vez la posibilidad, lo recomiendo porque ella le abre la puerta a cualquiera. Es otra de esas cosas, no tiene ningún reparo en que cualquier persona que sea yo qué sé, pues, amante de la obra de Bukowski o que le interesa la obra de Bukowski, ella te va a abrir la puerta y te va a contar las anécdotas que ella tiene. Ella no tiene ningún rencor sobre lo que pasó, ella entiende que en esa época pues las cosas eran como eran y fue como fue. Le hubiese gustado, eso sí es verdad, me lo ha dicho en alguna vez, en alguna ocasión, le hubiese gustado pasar más tiempo con su padre, pero que los recuerdos que tiene no son amargos, no son tristes, sino todo lo contrario. Recuerda, pues, como en el poema, ¿no? Recuerda momentos jugando con su padre, en la playa, tomándose un helado, en un sitio u otro, la boda que ella cuando se casó la organizó Bukowski, y él fue con Linda y se puso traje y corbata, cosa inaudita para Bukowski, y entonces pues todo esto a ella pues claro, la emocionó mucho y lo recuerda con muchísimo cariño, pero sí que es verdad que él tuvo, cuando ella era pequeña, Marina, no tuvo mucho contacto más allá pues de verla pues esto, vamos a un fin de semana, y pues no tenía un contacto diario y no hubo una relación muy digamos, muy intensa. La hubo más cuando ella fue creciendo, que no tanto cuando ella fue pequeñita y era niña. Pero nunca ha perdido el contacto y además le pasaba, por supuesto, una pensión a la madre, escribía poemas sobre ella y él se emocionaba mucho, ¿no? El poema este es un poema, yo creo, muy sentido. Dice claramente con yo te quiero, ¿no? A pesar de todas estas cosas que me pasan en la vida y que no estoy siempre pendiente de ti, yo te quiero un montón y al final dice gracias por las flores, que es muy bonito al final. Le estaba agradeciendo ese momento, esa instantánea, como decía yo antes, esa instantánea, él de manera con el corazón en la mano se lo está agradeciendo a su hija. Yo creo que es muy emotivo, casi como cualquier poema de los que leyeron antes sobre Jane, que también son muy emotivos, ¿no? Son poemas del corazón. Y él también sabía hacer estas cosas, no era solo un Derry Old Man, también tenía el corazón en la mano y lo sabía plasmar, y su relación con su hija no fue a lo mejor la más idónea, pero ¿qué relación es idónea en esta vida, no? Que alguien saque la mano y diga, mi relación es idónea, ¿no? Con mi padre, no existen relaciones idóneas. Entonces, pues bueno, fue la que fue, y lo importante es que ella no tiene, como decía antes, recuerdos amargos, no tiene rencor hacia su padre, sino todo lo contrario. Ya te digo, es una persona muy dulce y que se ve claramente que quiere muchísimo a su padre. Y eso es lo que yo más o menos podría decir brevemente sobre Marina. Si un día nos juntamos y nos tomamos una copa, les contaré más detalles. Vale, Abel, muchísimas gracias. Y como mencionaba anteriormente, siento que el tiempo no es suficiente para seguir hablando, sobre todo, Abel, que tú fuiste tan cercano con estos vínculos y que tienes mucho conocimiento con respecto a él, tanto Pablo como Camilo. Siento que el conocimiento es tan vástago que no nos da el tiempo. Entonces voy a aprovechar estos últimos minuticos que nos quedan para hacer una pregunta que nos hace como invitado, una persona que nos está viendo ahorita en este momento, se llama Bobby Cruz, y la pregunta es la siguiente. ¿Cuál es la relación entre crónica y ficción en la obra de Bukowski? Para quien quiera contestar. No sé, de pronto, quienes de Yo ustedes no. quieran. Pablo, venga, vamos. Me atreveré ¿Te animas? a la circunstancia. Pues, pues es curioso porque todos estos términos, todas estas catalogaciones sobre una obra en realidad son una herramienta útil, es para quien estudia, quien lee, quien se acerca, incluso quien compra una obra, pero para quien la hace, no son tan útiles. De hecho, constituyen como una camisa de fuerza. Entonces, en ese sentido, la diferenciación entre una crónica del lado de la no ficción y una historia o una narración del lado de la ficción es algo a posteriori, no está tan trazada, tan limitada. Entonces yo recuerdo mucho los que en español se llamaron escritos de un viejo indecente, que eran, se recogían de una columna que tenía él en un periódico underground de Estados Unidos. Pasó a varios, estuvo en varios,
Y en esto había desde relatos de una noche de borrachera hasta reflexiones acerca de las elecciones, el costo de la vida, entonces, de la situación de los inmigrantes, pero vamos, por ejemplo, la situación de los inmigrantes, las peleas con los filipinos, no eran algo visto como desde el reportero o desde el cronista que tiene esa pretensión objetiva, sino que eran experiencias de vida, ¿sí? Entonces, vamos, las crónicas de Bukowski surgen de lo mismo, de la de la experiencia de vida. Hay algunos relatos de Bukowski también que pertenecen puramente al mundo de la ficción, es decir, como este que cuenta la historia de un vaquero. eh, son personajes ficticios, son personajes de la fantasía, son personajes que no existen, claro, guardan alguna relación con personajes, con personas reales, pero son pura ficción. Entonces digo que no están tan marcados esos límites, no están tan definidos, que esos se ponen por fuera y que uno puede leer esas experiencias vitales como crónicas y, y no, pues no se preocupa uno por eso. Eso es lo que podría decir. Pablo, muchas gracias. Bueno, pues con esta pregunta que nos hacía Bobby Cruz, con la pregunta, es la única pregunta que tenemos de nuestros espectadores, pero pues sin embargo quedamos como con muchas dudas. Personalmente yo quedo con muchas dudas, quisiera reunirme con todos ustedes después de que todo esto haya acabado. Pero nada, agradecerles muchísimo por la invitación, por estar acá, por tomarse el tiempo de dialogar, dar sus puntos de perspectiva, sus experiencias, sus conocimientos alrededor de Bukowski, la literatura y la poesía de él. Damos gracias también a todos nuestros televidentes quienes nos acompañaron durante todo el transcurso de la jornada y dar gracias especialmente a Abel, Camilo y Pablo por aceptar la invitación y por compartirnos en este día de hoy. Bastante productivo. Nuevamente también gracias a Corporación Babilonia y Akira Medios por el espacio. Y nada, cerramos la jornada de hoy. Muchísimas